Esmeralda Babette Procopio, o también conocida como la misteriosa bruja, tuvo su primera aparición el 9 de septiembre del 2023. Antes de contar su historia, quiero decir que trataré de resumir lo más posible que pueda, ya que es jodidamente largo. Esmeralda fue la tercera hija nacida, en una familia de clase media alta. Tuvo una infancia normal, aunque con el pequeñísimo detalle de que se crió en un lugar aislado. Un lugar donde la mayoría de familias que vivían ahí se mudaron para buscar otros mejores lugares para vivir o para buscar mejores oportunidades de trabajo. A la vez que su ambiente familiar era muy tradicional, con su madre siendo ama de casa que cuida a los niños y hace las tareas domésticas mientras aún se ve hermosa, mientras que su padre era el principal proveedor y el cabeza de familia, que trabajaba para mantener a su mujer y a sus hijos. Y no solo era eso, también vestían de manera muy formal, como si se hubieran quedado en el pasado con su vestimenta, y lo tradicional no solo se quedaba en su estilo de vida, también estaba presente en su educación. Esmeralda, al ser la única hija mujer de la familia, entonces para ella se le inculcó mucho la idea del matrimonio, la familia, los hijos y en especial la idea del amor. Pero era un amor muy idealizado, esos amores como en los cuentos de hadas. Por esa razón Esmeralda quedó muy fascinada con lo romántico a pesar de su corta edad y la idea de tener una familia e hijos. Con esto ya dicho, pasemos al otro punto, el crecer. Un niño normalmente tiene miedo a crecer por los cambios que esto llega, y Esmeralda también tenía miedo de crecer y ser una adulta aburrida, aunque ese dato ya será importante en un ratito. Perdón por el efecto de sonido tan cagado, pero si ustedes ya vieron este video con el título del origen del odio, ya sabrán el evento canónico del señor amargado con pelos de lechuga que tenemos como villano en Destroyer. Y justo antes de que pasara ese momento tan importante, Esmeralda estaba viendo a sus hermanos jugar en una zona lejos de casa, donde en especial sus padres le dijeron claramente que no vayan a jugar ahí, pero como en ese momento no estaban bajo la supervisión de un adulto, entonces Paco y Jean Baptiste se fueron a jugar con sus espadas de esgrima, mientras que Esmeralda los siguió, ya que no quería que sus hermanos se alejen demasiado de donde estaba ella. Mientras sus hermanos mayores jugaban, Esmeralda los veía hasta que después vieron unos extraños huevos, y justo ahí pasó lo que pasó. Una misteriosa nave se llevó a los tres hermanos. A Paco lo arrojaron inmediatamente de regreso, pero a sus otros dos hermanos sí se los llevaron sin volver. Jean Baptiste terminó cayendo al frente de una peluquería, mientras lo de Esmeralda es más complejo, y justo acá viene lo del resumen. Cuando Esmeralda volvió a abrir los ojos, se dio cuenta que ahora era más alta. Su cuerpo había cambiado notoriamente y hasta su cabello había cambiado, y al mirar dónde estaba en un lugar diferente y no era el mismo lugar donde estaba antes. Esmeralda, ya confundida y asustada al preguntar en dónde estaba, le dijeron que estaba en un pueblo, pero en el año 1829. Y al estar en una época completamente diferente a la suya, Esmeralda no sabía cómo volver a su casa y con su familia, así que trató de encajar en la sociedad de esa época, y lo primero que entendió es que tenía que tener un hombre a su lado, o más bien un esposo, para que sea una mujer de la sociedad, así que Esmeralda trató de conseguir esposo. Aunque su mentalidad era aún la de una niña, así que había hombres que no la tomaban en serio o que solo la querían para un ratito al ver lo ingenua que era ella. Y esto no pasó desapercibido para los demás, así que muchos la miraban raro o se ponían a murmurar de cómo era ella y lo extraña que era. No solo es su actitud, sino que también porque la veían como una mujer muy necesitada que no sabía cómo conseguir esposo de forma correcta. A pesar de las dificultades sociales y su reputación, Esmeralda logró conseguir varios matrimonios, aunque no eran del todo estables debido al machismo y las exigencias que le tocaba en un matrimonio. Esmeralda se llegó a casar un total de 5 veces. Con su primer esposo tuvo un hijo varón al cual nombró Pedro.
Con su segundo esposo tuvo a su segundo hijo Mateo, mientras que con su tercer esposo, Esmeralda, tuvo a su hija Lila. Aunque con su cuarto esposo Esmeralda no tuvo hijos, ya que se dio cuenta que el tener relaciones sexuales llevaba a tener hijos, así que Esmeralda se negó a tener intimidad con su cuarto esposo, no solo por darse cuenta que los bebés no eran un milagro de Dios como muchos decían, sino que también sentía que no podía con otro hijo si algún día la dejaban sola. Mientras que su quinto y último esposo sería José. Al principio Esmeralda no confiaba mucho en él, pero cuando José le mostró paciencia y amabilidad al aceptarla tal y como era, Esmeralda se enamoró de él y después de un tiempo de conocerse ambos se terminaron casando y a los meses nació su cuarta hija, a la cual le puso de nombre Poppy. Y como todo era muy bueno para ser verdad, al principio José trataba de ser paciente con Esmeralda y tolerar a sus otros hijos, pero con el tiempo José empezó a mostrar un favoritismo hacia su hija biológica, Poppy, y dejando de lado a los otros hijos de Esmeralda por no ser de su sangre, y que no quería que esos niños estén cerca de él o de Poppy. Cada vez la situación se ponía muy tensa, con José exigiendo abusivamente que Esmeralda sea una buena madre y esposa, a pesar de que Esmeralda era buena haciendo eso, pero aún así no era suficiente para José. Eso fue hasta que Esmeralda conoció a un grupo de 3 brujas marginadas por la sociedad, las cuales al ver su situación la consolaban y le enseñaban ciertas cosas como a cocinar mejor, curar heridas y en especial cosas de magia, haciendo que Esmeralda aprenda en secreto con ellas, mientras su plan original de volver a casa volvió a aparecer. Al tener unas amigas brujas y al estar aprendiendo magia, Esmeralda no desaprovechó esta valiosa oportunidad, entonces empezó a investigar de cómo viajar en el tiempo, hasta que un día, cuando hubo buenos resultados, entonces una noche, Esmeralda empacó sus cosas, y las de sus hijos, para irse ya de ahí, pero en el medio del ritual, unos aldeanos las atraparon, haciendo que se corra la voz, y no tardó mucho tiempo para que a las 4 se les hiciera un juicio. A las amigas de Esmeralda se les acusó de usar magia para el mal, y que eso iba en contra de Dios, mientras que a Esmeralda la acusaron de querer sacrificar a sus propios hijos. Algo que obviamente no era cierto, pero aún así el juicio se llevó a cabo y se las declaró culpables. A las amigas de Esmeralda fueron directamente a la horca en el centro del público, mientras que Esmeralda iba a ser puesta en la hoguera para ser quemada. Ya a este punto, Esmeralda obviamente estaba bastante asustada, pero su mente aún pensaba en sus hijos, así que Esmeralda, de manera difícil, pero efectivamente, logra escapar donde la tenían encerrada, y directamente fue a buscar a sus hijos, quienes estaban bajo el cargo de José. Esmeralda por fin se enfrentó a José, usando magia y llevándose a sus hijos, pero en el camino ya varias personas la estaban siguiendo con armas en mano, y durante el camino tanto Esmeralda como sus hijos fueron alcanzados por los disparos. Los primeros en caer fueron Pedro, Mateo y Poppy, con disparos en zonas vitales del cuerpo. Esmeralda tuvo disparos en la pierna y en el brazo, y Lila aún seguía en pie a pesar de estar perdiendo cada vez más sangre por las heridas, y en un acto de desesperación e ira, Esmeralda arrebató contra sus agresores con un hechizo que se le salió medio de las manos, al no solo matar a sus agresores, sino que también dañando su alrededor. Al final Lila murió desangrada y Esmeralda, con el estrés y la tensión, logra viajar en el tiempo, estableciéndose en 1997 y aislándose del mundo, tomando una casa abandonada como su nuevo hogar. Está el año 2009. Durante ese tiempo Esmeralda estuvo estudiando y teniendo más conocimientos de magia, básicamente tratando de convertirse en una bruja muy poderosa. Y si ustedes leyeron el fanfic o el cómic, sabrán que en el año de 2009, Esmeralda revivió a un gato atropellado al cual le puso de nombre Filofobia, teniendo una apariencia muy curiosa. Y la razón por la cual Esmeralda no revivió a sus hijos es porque Esmeralda no soportaba verlos como zombies, prácticamente un muerto viviente,
con una apariencia igual o peor a la de Filofobia, y otra cosa que hizo unos años después fue salvar a Mole Teforgoten del vacío y llevándosela con ella, haciendo que la tome bajo su cuidado debido a que Mole no tenía otro lugar al cual ir a la vez que Esmeralda sintió pena por ella. Y del por qué el cabello de Esmeralda cambió, fue porque Esmeralda durante su aislamiento trató de recuperar su cabello natural, o sea su cabello blanco, pero durante el proceso, Esmeralda no hizo bien las cosas, obteniendo ese resultado tan peculiar. ¿Qué problema mental tiene Esmeralda? Esmeralda parece presentar síntomas parecidos al síndrome de Peter Pan. No es un diagnóstico clínico real, pero se usa para describir adultos que mantienen actitudes infantiles, ingenuidad o dependencia. En ella tendría sentido, porque nunca tuvo la oportunidad de crecer de forma natural. También presenta el trauma del desarrollo interrumpido. Ser obligada a saltar de niña a adulta es un trauma fuerte. Psicológicamente, podría desarrollar trastorno de identidad disociativo leve o trastorno adaptativo, porque su mente nunca procesó bien ese cambio brusco. Otra cosa de Esmeralda es su trabajo y su edad. Con el tema de la edad, Esmeralda mentiría diciendo que tiene 26 años a pesar de que ella es un año menor que Paco. Básicamente tendría 40 y algo si tuviéramos que suponer, ya que nunca se dijo la edad canónica de Paco, mientras que su trabajo sería ayudando a la gente que necesitaría su ayuda usando su magia. Otro trabajo que tendría sería como maestra sustituta de ballet para ganar dinero. Esmeralda está interesada en los corazones de los neonatos y hacer experimentos con ellos, además de maldecir a alguien que según se lo merece según ella, y teniendo una pequeña costumbre de tararear una canción al hacer sus pociones. Esmeralda junto a sus hermanos de niños se ponían la piel más blanca, en la cara con una especie de polvo, imitando a su padre que también hacía lo mismo. Esmeralda era la que más estaba maquillada según para verse más bonita. Y curiosamente, Esmeralda siempre tiene mucho cuidado al hacer sus pociones y también sus cosas mágicas porque no quiere tener otro accidente mágico haciendo que uno de sus ojos cambie de color. Algo en común que tiene con su hermano mayor, Paco, es su rechazo al amor, básicamente no creyendo en ello, llegando a esa conclusión debido a su mentalidad y la experiencia que ha tenido. Pero bueno, hay que ver si alguien la hará cambiar de opinión o no.